Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a todos los que me han escrito preocupados, preguntando si el podcast continuará. Pues ya sé que no he subido ningún episodio en los últimos 4 meses, pero déjenme les cuento que me encuentro muy bien, no he tenido problemas de salud ni nada parecido. Lo único es que no había tenido tiempo de preparar el episodio porque tenía que perseguir la chuleta, como dicen en mi pueblo. Es decir, estaba trabajando de forma remunerada, dando consultas, talleres, clases, pláticas, conferencias, etcétera, etcétera. Recuerden que nadie me paga por realizar este podcast y hasta ahora me he negado a poner publicidad en él para no violentar sus oídos. Y déjenme también contarles que pues preparar un episodio de estos me toma un montón de horas, más de unas 25 horas. Pues vamos, hay que realizar mucha investigación, recapitular cosas de varias lecturas, autores, así que bueno, es un trabajo delicado que me gusta hacer con calma para estar muy segura de lo que les digo. Así que si quieren que prepare más episodios con mayor frecuencia, los invito a donar lo que esté dentro de sus posibilidades para solventar este proyecto. Ya saben que pueden hacerlo a través de Patreon, o sea, patreon.com/Aralia Valdés, ahí me encuentran. O también lo pueden hacer directamente en la página web www.araliavaldez.com y ahí pueden realizar donativos a través de PayPal, en criptomonedas o en depósito directo, como ustedes prefieran. Les cuento con mucha emoción que ya rebasamos el 1,000,000 de descargas y tenemos más de 80,000 seguidores en Spotify. Imagínense si cada uno de los seguidores de este podcast donara al proyecto $1 cada mes, un solo dólar. Con eso sería mucho más que suficiente para emitir un episodio cada tercer día o incluso quizás hasta menos. Pero bueno, tristemente no es así. Así que bueno, pues nada, los invito nuevamente a realizar un donativo para que no tengamos que extrañarnos por tanto tiempo. O también, si no quieren dar un donativo, pueden contratarme para dar talleres, pláticas, cursos, conferencias o incluso solicitar consulta filosófica, ¿vale? Échenme un mensaje, mándenme un correo a hola@araliavaldez.com.mx. Pero bueno, después de esta larga introducción, pues entremos en materia. No sin antes, por supuesto, agradecer y saludar a los nuevos Patreons que han hecho y siguen haciendo que este proyecto sea posible. Muchísimas gracias a Amparo Salinas, Lázaro Pesina, Víctor Hernández, Angélica Félix y Ana Salgado. Y bueno, ahora sí, entremos en materia, o como decía mi abuelita, a lo que nos truje chencha. La felicidad. La felicidad es el tema del día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han deseado en algún momento de su vida tener un auto, tener una casa, tener una pareja, tener una familia, tener éxito, tener reconocimiento social, buenos amigos, tener una vida interesante, tener el mejor trabajo del mundo, tener tu propia empresa, tener el mejor celular, la mejor ropa de la mejor marca, etcétera, etcétera, etcétera? Deseamos tener y creemos que cuando lo tengamos todo, seremos felices, pero resulta que no es así. La felicidad no consiste en tener, acumular o comprar, sino en hacer y vivir, experimentar y aprender. De eso se trata la vida. Hoy en día nos preocupamos demasiado por la idea de ser. Pasamos largas horas de nuestra vida pensando quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo podemos ser felices, exitosos, etc. Hemos olvidado que el hacer, el realizar acciones, realizar nuestros actos cotidianos, es lo que define nuestro ser. Por eso todo el tema de la realidad virtual ha tomado tanta fuerza hoy en día, porque hemos aceptado la idea de que ya no importa realizar cosas, acciones en la realidad viviente, en la vida cotidiana, sino que basta con simular hacerlas en la virtualidad. Pero déjenme decirles que vivir en la virtualidad tampoco nos basta para ser felices. Actualmente vivimos en lo que Byung-Chul Han denomina la sociedad del cansancio o del rendimiento, que ha producido una idea de felicidad total y absolutamente individualista, que se ha individualizado al extremo, bueno, es más, incluso se ha convertido en una obligación, en un deber ser.
Todos debemos buscar la felicidad y alcanzarla con el sudor de nuestra frente, sacrificando nuestras horas de vida para trabajar obsesivamente, buscando obtener logros y reconocimientos sociales, creando así la fantasía de que mientras más trabajemos y más nos esforcemos por lograr nuestras metas, seremos más felices. Pero en los logros no está la felicidad. Y por eso perdemos todo nuestro día a día, todas las horas de nuestra vida diaria, trabajando. Y mientras vamos a trabajar pensamos en que queremos ser felices algún día, pero jamás vamos a poder ser felices algún día si todas las horas de nuestro día las dedicamos a trabajar. Y las pocas que no estamos trabajando, pues estamos nada más medio sobreviviendo, descansando un poco, tratando de recuperar el cansancio, el cuerpo del cansancio, tratando de controlar el síndrome del burnout, el síndrome del agotamiento, y ya está. ¿Qué espacio nos queda para vivir? ¿Cómo podemos ser felices con ese tipo de rutinas? No hay manera. Estamos rodeados de recetas para ser felices. Lo sabemos. Basta platicar con un familiar, o encender la televisión, o abrir las redes sociales, para atiborrarnos de mensajes sobre dónde debemos encontrar la felicidad. Ya sea en el éxito laboral o en el económico, en el consumo, en el placer, en la buena salud, en el mejoramiento de nuestro atractivo físico, en la diversión, en el sexo, en los viajes, en las emociones fuertes, de esas que nos provocan adrenalina, o bueno, incluso en el amor de pareja. Pero la experiencia de vida, nuestra vida misma, nos va demostrando que ninguna de esas recetas por sí solas nos llevan a la felicidad. La respuesta a la pregunta ¿cómo ser feliz? Parece siempre escaparse de nuestras manos, porque la respuesta a esta pregunta no es sencilla ni hay un solo camino para responderla. La felicidad parece más un proceso que un hecho, un proceso en el cual vamos resignificando las experiencias vividas, tanto las pasadas como las presentes, por supuesto, como si con cada experiencia adquiriéramos un nuevo punto de vista que nos va permitiendo modificar nuestra disposición mental para recibir las siguientes experiencias con nuevos significados, mejores y más profundos cada vez. La felicidad no es un estado que se alcanza y en el cual se permanece. No. La felicidad tiene mucho más que ver con la actitud con la que abordamos las cosas. Por ejemplo, con qué palabras, con qué discurso, con qué mirada interpreto los hechos, las cosas que me suceden en el día a día. Nuestro buen amigo Nietzsche decía algo así como: no existen hechos objetivos, solo hechos discursivos. Es decir, todo lo que nos ocurre, las cosas que nos pasan en la vida diaria, no son agradables o desagradables en sí mismas. No son hechos negativos o positivos, sino que dependen de nuestra interpretación. Nosotros le damos un significado a las cosas que nos suceden. Y ese significado es el que las vuelve buenas o malas, placenteras o dolorosas, afortunadas o desdichadas, divertidas o aburridas, o incluso irrelevantes o trascendentes. En otras palabras, podríamos decir que el lenguaje con el que pensamos y la estructura de nuestros pensamientos son en gran medida los responsables de cómo percibimos e interpretamos las cosas que vivimos y cómo experimentamos el mundo. Por eso, Baruch Spinoza decía que lo más importante era que todos aprendiéramos a pensar bien, es decir, en sus términos, que pudiéramos pasar de la imaginación a la razón y luego a la intuición. Pero tristemente eso no es una realidad. Nadie nos enseña a pensar y casi todos nos quedamos en la imaginación. Nuestro sistema educativo es totalmente decadente. Pero bueno, en fin, ese es tema para otro episodio. Y si quieren que desarrolle este tema, pues mándenme un mensaje a mis redes sociales o un mensaje a mi nuevo canal de Telegram que andamos estrenando. Me pueden encontrar ahí como consultafilosófica.araliavaldez. Bueno, Spinoza también nos decía que la esencia y el motor del hombre es desear.
porque el deseo nos mueve, nos motiva a permanecer en la vida y a acrecentar lo que somos, a perfeccionar nuestro ser. Es decir, todos nuestros actos en la vida están motivados por la satisfacción de algún deseo. Pero aquí hay un señalamiento muy interesante de Spinoza. Ojo con esto, ¿eh? Satisfacer los deseos significa buscar una mayor perfección que nos permita perseverar en lo que somos y aumentar o perfeccionar nuestro ser. Y por lo tanto, no cualquier deseo cumple con esa finalidad. Así que, mucha oreja, porque aquí está el meollo del asunto. Podríamos afirmar que la felicidad se compone de la satisfacción de aquellos deseos que nos llevan a acrecentar nuestro ser, a mejorarnos como personas. Así que tenemos que aprender a distinguir entre dos tipos de deseos para poder enfocarnos en satisfacer precisamente los que nos ayuden a perfeccionar nuestro ser, en lugar de distraernos y perder el tiempo con los otros deseos infructuosos que, al contrario, nos alejan de nuestro ser. Y para hacer esta clarificación me gustaría que recordáramos a Epicuro de Samos. Él decía que hay dos tipos de deseos: los que brindan el placer de lo dulce y la adulación, es decir, los que dan satisfacciones efímeras y enaltecen al ego, y de esos deseos hay que cuidarse mucho y complacerlos con mucha moderación. Es más, si es posible, es mejor evitarlos. ¿Por qué? Porque ese tipo de deseos pueden dominar al individuo con mucha facilidad. Digamos que son deseos de satisfacción inmediata y ególatra. El otro tipo de deseos, decía Epicuro, son los que producen sosiego, los que alimentan al espíritu y satisfacen las necesidades naturales del cuerpo. Este tipo de deseos son mucho más importantes porque son creativos, es decir, crean vínculos, crean conexiones, crean compromisos, crean afectos, etcétera, etcétera, etcétera. Son los deseos que para Spinoza nos permitirían perseverar en lo que somos y aumentar o perfeccionar nuestro ser. Es decir, son deseos que cuando los realizamos incrementan nuestra potencia y por lo tanto nos afectan en la alegría. Podríamos decir que el primer tipo de deseos, los de satisfacción inmediata, pues es una forma de desear que le conviene bastante al capitalismo, aunque claro, este tipo de deseos ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, el capitalismo los fomenta. ¿Por qué? Porque deseamos tener nuestros antojos, deseamos satisfacer nuestros antojos y caprichos, y de manera inmediata, en lugar de buscar satisfacer nuestras necesidades. Y esto nos lleva a consumir frenéticamente, sin límites, sin control. Nos endeudamos para adquirir cosas que no necesitamos porque eso nos hace sentir bien por unos cuantos minutos. Y como esa satisfacción es breve, es efímera, dura un suspiro, inmediatamente producimos un nuevo deseo de consumir para volver a sentirlo. Y eso solamente produce un gran vacío por dentro que queremos sentir que llenamos, aunque sea por minutos. Y por eso volvemos a consumir. Y así vivimos en un círculo vicioso de consumo que cada vez nos hace sentir más vacíos, pero que le conviene mucho al capitalismo. Y por eso es muy importante aprender a moderar y limitar esa forma de desear, pues en el fondo nos aleja de la felicidad. Es solo un espejismo de satisfacción, son destellos de alegría que se desvanecen en segundos. Para lograr un estado más profundo de felicidad, es necesario aprender a cultivar la otra forma de desear. Esa que, como decía Epicuro, nos brinda sosiego y satisfacción, pero que también nos brinda alegría, potencia, nos hace crecer y nos permite perfeccionar nuestro ser, como decía Spinoza. No son deseos de posesión, sino de creación, de vinculación, de conexión. Esos son los deseos que te llevarán a ser feliz. Así que,
Dejemos de buscar la felicidad en el éxito, en la fama, en el reconocimiento social, en los viajes, el dinero, en la apariencia, en la salud, en fin. Dejemos de buscar la fórmula mágica de la felicidad porque no existe. La felicidad no está en los logros ni en las recompensas. La felicidad se construye con el significado que le damos a las cosas que vivimos, la actitud con la que las experimentamos y los deseos que mueven nuestras acciones. Por ello, hay que aprender a hacernos cargo de estas tres partes. Primera, cómo significamos nuestras experiencias. Segunda, cómo enfrentamos la vida, con qué actitud abordamos las circunstancias que se nos presentan. Y tercera, ¿cuáles deseos están motivando mis acciones? ¿Qué deseos estoy dejando fluir y cuáles no? Ahí, señoras y señores, radica el secreto de la felicidad. ¿O quizá no? No lo sé, pero bueno, es importante seguirnoslo preguntando. Para eso estamos aprendiendo a filosofar. Así que bueno, se nos termina el episodio por el día de hoy, pero no lo olviden, buscar la felicidad no tiene una receta. Dejen de buscar un gurú, un guía, un coach, alguien que les enseñe a ser felices. No. Es momento de empezar a hacernos cargo de nuestra propia felicidad. ¿Cómo? Entendiendo cómo le damos el significado a las cosas. Después, entendiendo cómo abordamos cada quien de manera singular las situaciones que la vida nos presenta. Y después, haciéndonos cargo de nuestros propios deseos. Aprendiendo a distinguir los deseos que solo apapachan a mi ego de los deseos que sí me llevan a crecer, a perfeccionarme, a mejorarme como ser humano y por lo tanto que me producen alegría. Pero bueno, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Me dio muchísimo gusto volver a estar con ustedes. De verdad ya extrañaba muchísimo este espacio. No teman que el siguiente episodio lo vamos a lanzar inmediatamente. El día de mañana ya lo tendrán al aire, así que pues nada, no nos vamos a extrañar por mucho más tiempo. Pero bueno, les recuerdo, no olviden visitar mi sitio web www.oraliavaldez.com para poder apoyar este proyecto, para que tengamos episodios más seguidos y no nos extrañemos tanto y mantengamos nuestro espacio libre de publicidad. Así que bueno, sin más, les recuerdo que me contacten en mis redes sociales, escríbanme un mensaje, un correo, dudas, inquietudes, sugerencias, donativos, todo lo que gusten, me pueden escribir hola@araliavaldez.com.mx. Recuerden que tenemos nuevo canal de Telegram, me pueden encontrar como consultafilosófica.oraliavaldez. Y bueno, muchísimas gracias por prestarme sus oídos el día de hoy. Sigamos pensando en cómo ser felices sin desgarrarnos en el intento. Muchísimas gracias. Saludos filosóficos. Hasta la próxima.